Amén. Gloria a Dios. No se queden callados, hermano. Hay que glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. Te dejo el tiempo con el hermano. Amén. Aleluya, que el Señor bendiga, apreciables hermanos y hermanas. Ofrézcanle palmas al Señor, hermanos. Yo sé que usted ha venido para adorar el nombre del Señor. De nuevamente, hermanos, me siento feliz de verlos de nuevamente en la casa del Señor. Todos los que se hicieron presentes sean bienvenidos. Ya nos dieron la bienvenida a todos. Espero que Dios nos bendiga a todos, hermanos, los presentes en la casa del Señor. Que Dios bendiga al hermano pastor y a su amada familia. Muchas bendiciones sobre la vida de los hermanos, a los hermanos del grupo también. Hermanos, tengo este hermoso privilegio de compartir un momento la palabra del Señor juntamente con ustedes. Y quiero invitarles, hermanos, que se pongan de pie y buscan juntamente conmigo unos versículos de la palabra del Señor, y que sea la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Vaya conmigo en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 32, en su versículo 13. Hermanos, casi no acostumbro leer varios versículos, pero esta vez quiero que lo leamos, hermanos, y estoy seguro que quizás no se te va a quedar o no vas a entender todo lo que vas a leer, pero con la ayuda de Dios, hermanos, pon atención, más algunas palabras vas a entender en estos versículos. Y meditaremos un momento sobre la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 32, en su versículo 13 hasta el 20. Confirme con un amén cuando lo tengan, hermanos. Y les pido, hermanos, voltéense al lado suyo. Si hay un hermano o una hermana que está batallando en encontrarla, ayúdalo para que podamos leer todos la bendita palabra del Señor. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Deuteronomio capítulo 32, en su versículo 13 hasta el 20. Si ya lo tienen, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos dice así: lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y Tiro Gosen. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de tu Dios, de Dios de tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación
perversa, hijos infieles. Oremos un momento, hermanos. Amado Padre que estás en gloria, soberano Dios. Oh Dios que habitas en la eternidad, bendito seas, oh Dios. Aquí estamos delante de tu presencia, poderoso Dios. Hemos exaltado tu nombre, oh Dios, a través de los coros, las alabanzas, oh Dios. Pero ha llegado el momento, Señor, de escuchar tu bendita palabra. Úsanos, Padre bendito, usa mi mente, usa mis labios. Y prepara tu iglesia, oh Dios, hazlos entender. Yo sé que nos vas a hablar, Padre bendito, y que toda honra y toda gloria sea únicamente a ti, Dios Todopoderoso. Me encomiendo en tus manos, oh Dios, y que seas el que me guíe, Padre bendito, en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, gracias, Padre. Aleluya. Bien apreciables hermanos, adore el nombre del Señor con su palma, hermanos. Muchas veces los que nos paramos aquí decimos, regálenle una ofrenda de palmas a Dios. Pero Dios no merece que usted le regala algo, hermano, o más bien no debes regalarle algo a Dios. Dios es dueño de todo. Debes ofrecer tu adoración a Él. Ofrézcale palmas, pero no es regalado, hermanos. Necesitamos, hermanos, de entender que a Dios se le ofrece, no se le regala. Amén. Bien, hermanos, espero que usted haya entendido algo de la palabra del Señor. El versículo 13 que hemos leído, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Hermanos, he puesto el tema y espero en Dios y en usted que ponga atención a la palabra del Señor. El tema de nuestro mensaje es: no pierdas el respaldo de Dios. Con la ayuda de Dios, hermanos, y con la ayuda de usted tiene su Biblia en mano. Y si acaso, hermanos, no llego a explicar bien la palabra del Señor, usted tiene su Biblia. Ponga atención a la palabra del Señor. Estos versículos que hemos leído, hermanos, es una gran bendición que Israel estaba disfrutando, que Dios le había permitido llegar hacia en donde estaban. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, dice, y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña. Hermanos, usted sabe la historia de Israel, cómo ha sido Israel o cómo ha sido Dios con Israel. Dios sacó al pueblo de Israel de esclavitud, lo sacó de Egipto, hermanos. Y Dios tenía planes para ellos, tenía propósito para ellos. Dios los sacó, hermanos, y les dio lo que Él les prometió. Y lo obtuvieron. ¿Y en qué forma, hermanos? Porque en ese momento obedecieron a Dios. En estos momentos, hermanos, en estos versículos que estamos leyendo, Moisés estaba hablando en esto, hermanos, que Dios había cumplido con ellos. Para llegar hasta este lugar era una promesa de Dios, pero Dios lo cumplió. ¿Y por qué lo cumplió? Porque en ese momento fueron obedientes delante de Dios. Pero más abajo, hermanos, usted lo leyó conmigo, o apúntalo, hermanos, para que cuando usted tenga tiempo usted lo lea en casa. En estos versículos, hermanos, Dios estaba cumpliendo con el pueblo de Israel. El versículo 14 dice: mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Hermanos, cuando estaba estudiando estos versículos, tenía otro mensaje, hermanos. Estaba meditando en otro tema, pero creo que es el plan de Dios que lleguemos en esto, hermanos. El tema de nuestro mensaje es: no pierdas el respaldo de Dios.
en alguna palabra usted se acuerda del tema o del mensaje que compartió el hermano pastor el viernes o el sábado en la vigilia y el domingo, hermanos. En mi forma de sentir siento como que este tema va relacionado con lo que compartió el hermano pastor. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos cuidado con lo que estamos haciendo en la obra de Dios. Dios, hermanos, cumple con su promesa con Israel de llevarlos a donde tenían que llegar. Y Dios les dio de comer lo mejor que se pudiese, hermanos. Pero a transcurso del tiempo, el pueblo de Dios comenzaron a desobedecer a Dios. A transcurso del tiempo comenzaron a hacer lo que se les diese en la gana. Pero no queda así, hermanos, no queda así. El versículo más abajo, el versículo 15. Pero engordó Jesurún y Tiro Cosen. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despreciaron le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Hermanos, vamos a hablar un poco sobre la vida material y la vida espiritual. Nosotros, hermanos, cuando Dios nos llama, yo no sé en qué condición estaba usted, hermano, pero de repente Dios nos llama y comienza a usarnos. Pero a transcurso del tiempo, hermanos, comenzamos a actuar como que si lo estamos haciendo por nosotros mismos. Comenzamos a perder lo que Dios ha puesto en nosotros, a vivir en nuestra forma de vivir, hermanos, vivir en como queramos vivir. Mas no es la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Si Dios ya te llevó en donde te prometió, no pierdas el respaldo de Dios con tus hechos. Más adelante, hermanos, veremos las consecuencias que obtuvo el pueblo de Israel el haber desobedecido a Dios. Hermanos, muchos hoy en día cuando tienen un ministerio, me doy cuenta, hermanos, yo no sé usted si se da cuenta o no, pero en mi caso yo veo, hermanos, hay hermanos cantantes que cuando empezaron se vestían elegante, se vestían con saco, hacían lo posible de vestirse bien en la casa de Dios. Pero conforme fueron avanzando un poquito más, si los podremos ver ahora, hermanos, cómo se visten, hasta con playeras, hermanos, ya solo con playera y con jeans en el altar. Y eso no fue el plan de Dios para ellos. No han sido llamados para eso, hermanos. Como que si no hubiese consecuencia al comenzar a hacer las cosas a nuestra manera. Pero hay consecuencias, hermanos, al comenzar a hacer enojar a Dios. El versículo 19 dice: y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Hermanos, ¿usted cree que cuando Dios dice estas palabras, lo dice solo porque está enojado un ratito y ya se le pasó? Hermanos, hay consecuencias cuando Dios se enoja con cada uno de nosotros. Debemos tener cuidado, hermanos. Por eso el tema dice: no pierdas el respaldo de Dios. Hermanos, sin el respaldo de Dios no podemos hacer nada. No somos nada sin el respaldo de Dios, hermanos. Podremos estar aquí y cantar lo mejor que se pueda, hermanos,
pero sin el respaldo de Dios no somos nada. Hermanos, hay un versículo que la palabra de Dios menciona que si una persona puede decir de que soy rico, soy esto, pero Dios dice desventurado, pobre y desnudo. Por más que nosotros seamos perfectos, hermanos, en nuestra forma de pensar, pero ¿qué dice Dios de nosotros? ¿En qué condición estamos delante de Dios? Cuando Dios se enojó, hermanos, vaya conmigo en el libro de Jueces. Bendito sea el nombre del Señor. Jueces capítulo 6, versículo 1 al 3. Si usted lo quiere buscar conmigo, y si no, escúchalo. En el libro de Jueces capítulo 6, versículo 1 al 3, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Hermanos, es terrible cuando perdemos la comunicación con Dios. Es terrible, hermanos, cuando salimos fuera de la voluntad de Dios. Israel falló delante de Dios y pagó una gran consecuencia. Israel falló delante de Dios y hubo consecuencia. El versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Más adelante veremos esto, hermano. Quizás usted ya ha escuchado estos versículos. Estos versículos, hermanos, habla que cuando el pueblo de Israel sembraban, y cuando ya llegaba el momento de cosechar, los enemigos llegaban y destruían, se apoderaban de lo que ellos habían sembrado o habían trabajado por mucho tiempo. Por más que ellos se mataban en el trabajo, quizás se esforzaban en obtener algo, pero lamentablemente como ya estaban fuera de la cobertura de Dios, ya habían hecho enojar a Dios, pagaron una gran consecuencia, hermanos. Usted y yo, Dios nos ha prometido respaldarnos. Dios nos ha prometido, hermanos, que nos va a cuidar, nos va a bendecir. En el momento que Dios cumple con usted, y si usted se aleja de Dios, hay una gran consecuencia, hermanos. Podrás tener un buen trabajo, podrás tener todo lo que puedas obtener, pero si has desobedecido a Dios, hermanos, cuando Dios se enoja, Dios puede permitir tantas cosas en tu vida y que por un momento puedes perder todo lo que tienes. Así pasó con el pueblo de Israel. Ellos trabajaban, luchaban quizás con lo más que podían. Llegaba el momento de cosechar, llegaban los enemigos y se apoderaban de todo esto. Llegaron en un punto, hermanos, en el versículo 3 nos lo dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Versículo 6: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto,
y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Hermanos, usted está viendo estos versículos, medita sobre ello. Israel ya no está, o estas palabras ya no es para Israel. Y podrá preguntar usted, hermano, que por qué los predicadores andan mencionando Israel, Israel, ¿cuántos años? Vamos a ver más adelante, hermanos, por qué. Hermanos, es como nosotros, como un ejemplo. Somos guatemaltecos. Nuestros padres fueron guatemaltecos. ¿Cuántas generaciones ha pasado y seguimos siendo guatemaltecos? El día que no estemos, los que vienen detrás de nosotros seguirán siendo guatemaltecos. Así ha sido Israel. El problema es, hermanos, de que más bien Dios tenía propósito para cada uno de ellos, pero ellos se rebelaban delante de Dios y provocaban la ira de Dios. Pero tenemos un Dios, hermanos, que es amoroso para el que se arrepiente. Por eso digo, hermanos, tengamos mucho cuidado de perder la cobertura de Dios. Es necesario, hermanos, luchar día a día. Dije en el principio, un cantante, un músico podrá pararse en este lugar y podrá ser el mejor que se pueda, pero si no está la cobertura de Dios con él, o no está bajo la cobertura de Dios, no es nada. Hace un tiempo, hermanos, tuve dos sueños. Uno de los sueños parece que le conté al hermano pastor, y otro no creo que le haya contado, pero me pareció esos dos sueños similares. Soñé, hermanos, que estaba yo en esta iglesia, o estábamos en este lugar. Estaba lleno el lugar de hermanos, pero no habían sillas, sino que todos estaban parados. De repente yo estaba más o menos en medio allí. Estaba lleno la iglesia y el grupo hermano Pablo estaba en este lugar. Y de repente una persona, un hombre se paró aquí, comenzó a cantar cadena de coros. Hermanos, y de repente se comenzó a sentir algo especial, algo bonito en este lugar. De repente vi el grupo hermano Pablo, ya estaba entrando con gozo. Escuchaba yo el saxofón y trompeta, todo iba bien. Los hermanos estaban gozando en este lugar. Pero de repente se detuvo el hombre en este lugar y comenzó a reírse a carcajada del pueblo de Dios. Se detuvo en este lugar y comenzó a reír a carcajadas. Y vi a 3 de los hermanos que estaban en medio allí, se unieron con él, comenzaron a reír del pueblo de Dios. Al ver eso, hermanos, me enojé, porque yo también estaba sintiendo algo bonito allí. Pero al ver la persona pararse en este lugar, reírse del pueblo de Dios, me enojé con él. Le dije que se bajara de este lugar inmediatamente, porque yo no iba a permitir eso en este lugar. Y los hermanos, los que se rieron junto con esa persona, con ese hombre, cuando me vieron enojado, ellos se dejaron de reír también. Hermanos, me pongo a pensar respecto a esto. Si la persona que se para en este lugar, por más sencillo que sea, si es usado por Dios, va a transmitir el gozo al pueblo de Dios. Pero un cantante que se para en este lugar, o sea quien sea, hermanos, o evangelista, podrá ser lo mejor, pero Dios escudriña el corazón, cómo estamos delante de Dios. Es terrible, hermanos, estar fuera de la cobertura de Dios. Podremos ser el mejor, pero hay consecuencias. El otro sueño, casi algo similar, hermanos. El otro sueño, yo estaba como que no sé si en una iglesia, creo que en una iglesia, pero como que había una actividad y yo estaba dentro de la multitud. Y de repente entró un grupo, comenzaron a cantar y el pueblo de Dios también comenzaron a gozarse en la alabanza.
Pero de repente comencé a escuchar y analicé las palabras que el grupo o las letras del canto era como que eran unas palabras como que ofensivos, como que eran unas malas palabras lo que metían en el coro, en la cantada. Y de repente me levanté, me puse de pie dentro de los hermanos y les dije: hermanos, por favor, reaccionen. ¿Qué está pasando? ¿Qué no se dan cuenta de las letras del canto de ese grupo? Decía yo a los hermanos. Pero ellos no me hicieron caso. Comenzaron a gozarse en ese canto que estaban cantando, en esa música que el grupo estaba cantando. Les decía: hermanos, por favor, pongan atención a lo que están diciendo. Ellos no me hacían caso. Pero los músicos, eran 6 integrantes del grupo que estaban allí. Yo estaba casi enfrente. Ellos se estaban dando cuenta que yo me estaba quejando de esto. Pero me sorprendí, hermanos, cuando de repente ellos comenzaron a insultarme. Comenzaron a usar palabras fuertes, insultos hacia mí. Y le dijo a sus compañeros: sáquenlo de entre ellos, sáquenlo afuera, decían. Querían sacarme afuera para golpearme. Y en ese momento, hermanos, en ese sueño, tuve miedo. Yo necesitaba que el pueblo de Dios o que la iglesia reaccionara y que me defendiera de ellos. Lamentablemente no reaccionaron. Solo se quitaron cuando esas personas me sacaron afuera y quisieron golpearme. Dije: Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a defender o simplemente me voy a dejar? Pero sentí ese gran temor, hermanos. Yo quería que el pueblo de Dios reaccionara. Yo quería que la iglesia escuchara las letras de esa canción, pero lamentablemente no reaccionaron. Hermanos, es necesario que nosotros nos sometamos en la presencia de Dios. No pierdes la cobertura de Dios. Personalmente, hermanos, ponte a pensar. Quizás te presentas en este lugar solo por cumplir, pero tenga cuidado. Ponte a pensar que las consecuencias lo obtendrás tú. Hermanos, por más que nos metamos en el pueblo de Dios y venimos aquí solo por cumplir, de todas maneras hay consecuencias, y el que lo hace de esa forma obtendrá el resultado de lo que hace. Hermanos, lucha por tu salvación. Defiende lo que Dios ha puesto en ti, hermanos. No salgas bajo la cobertura de Dios. El hermano pastor mencionaba que tu mente, hermanos, no se deje llevar por cosas que no son. Pídale a Dios, hermanos, que Dios te dé esa fuerza o ese discernimiento, cómo entender la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, porque Israel tuvo el resultado, las consecuencias de los errores que había cometido, de haber fallado delante de Dios. Habíamos leído, hermanos, que el pueblo de Israel sembraba, luchaba para sembrar, hacía lo que tenía que hacer, pero el enemigo llegaba y robaba todo lo que Israel había luchado para obtenerlo. En el verso 11, ahí mismo, Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abueserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, en el versículo 11 nos damos cuenta que allí estaba el hombre que Dios lo iba a elegir, hermanos, para dirigir al pueblo de Israel o para defender al pueblo de Israel. Pero ¿en qué forma estaba Gedeón en ese momento, hermanos? Gedeón, hermanos, estaba sacudiendo. Dice:
vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hermanos, ¿usted se imagina eso? ¿En qué condición estaba el pueblo de Dios? ¿En qué condición estaba el que Dios había sacado de la esclavitud? Dios ya les había dado lo que necesitaban. Dios ya les había dado el sustento. Pero por la desobediencia, hermanos, pagaron un gran precio. Gedeón, hermanos, estaba sacudiendo el trigo, dice, en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hermanos, imagínate, siendo tu siembra, siendo lo que es tuyo, andas escondiéndolo para que nadie te lo robe. Imagínate, hermanos, hemos escuchado en nuestro país una persona que tiene una tienda, tiene un negocio, y el negocio va bien. La persona se esfuerza para ganar bien, y de repente vienen los delincuentes, vienen los extorsionistas, quitan al dueño del dinero. Por más que se esforzó, hermanos, imagínate, por más que trabajó, se esforzó para obtener ese dinero, y alguien más se aprovecha de eso. Hermanos, eso es triste. Así estaba pasando el pueblo de Israel por la desobediencia. Dios había prometido respaldo para ellos, pero ellos desobedecieron a Dios y se apartaron de Dios. Hubo gran consecuencia, hermanos. Pero después de eso volvieron a clamar a Dios para que Dios los ayudase en esa situación. Y en el versículo que estamos leyendo, y el versículo 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos ha sacado Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermanos, Dios comienza a usar a Gedeón. Más adelante veremos, hermanos, en estos versículos Jehová llamó a Gedeón, o comenzó a llamar a Gedeón. El versículo que hemos leído dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esforzado y valiente. Pero si Gedeón estaba escondiendo el trigo, hermanos, era uno del pueblo de Israel que se estaba escondiendo también. Muchas veces nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar en estos versículos. Si usted quiere leer todos esos versículos de ese capítulo, usted entenderá cuáles fueron las palabras de Gedeón. Gedeón se menospreció, o más bien dijo que él es pobre y cómo va a salvar al pueblo de Dios. Pero en estos versículos, hermanos, nos damos cuenta que quizás Gedeón tenía otra mentalidad, pero Dios tiene su propósito para él. En este caso, hermanos, yo no sé en qué situación usted está pasando. Yo no sé cómo vive usted. Quizás, hermanos, muchos de los que estamos en este lugar no tenemos estudio. Siempre lo he mencionado, hermano, yo no tengo un estudio, no estudié ni siquiera un día. Pero si fuese el plan de Dios para nuestras vidas, hermanos, usarnos, Él lo va a usar, Él nos va a usar. Él nos va a respaldar si es la voluntad usarnos, hermanos.
pero debemos estar bajo la cobertura de Dios. Porque estando fuera de la voluntad de Dios, hermanos, por más estudio que una persona pueda tener, pero si no hace la voluntad de Dios, Dios no lo puede usar. Es necesario, hermanos, que nosotros estemos bajo la cobertura de Dios. ¿Qué se necesita, hermanos, para que Dios realice algo especial en nosotros? Dejarnos llevar, hermanos, dejarnos usar por Dios. Debemos respetar lo que Dios dice de nosotros, hermanos. Si usted no sabe leer, no sabe escribir, pero Dios te ha dicho que te va a usar, créalo entonces, hermanos. Debes encomendarte en la mano de Dios. Déjate guiar por Dios, hermanos. Y cuando Dios comienza a usarte, no salgas fuera de la voluntad de Dios. Es algo especial, hermanos, cuando Dios comienza a trabajar en nosotros. Hermanos, si una persona que no tiene estudio, que no tiene nada de preparación, y Dios comienza a usarlo, y lo comienza a usar en una manera tan especial, y se hace ver como que si tuviese un gran estudio, y esa persona se cree, hermanos, porque ya lo logró o porque ya lo logra dominar, y sale fuera de la voluntad de Dios, no es nada, hermanos. Si sabemos hacer algo o lo que podemos hacer es por la misericordia de Dios, no porque hayamos avanzado con nuestra propia fuerza. Pobre de nosotros, hermanos, estar fuera de la voluntad de Dios. Es necesario, hermanos. El versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Y toma el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Hermanos, es grande, es algo especial estos versículos, pero a lo que vamos, hermanos, las palabras de Gedeón fueron esas, de que cómo Dios lo iba, o más bien, cómo iba a hacer él para salvar al pueblo de Israel si él no tenía fuerza, si él era pobre, era un campesino. ¿Cómo podría él salvar al pueblo de Dios? Hermanos, cuando Dios comienza a usarnos, tenemos que obedecer a Dios. En el versículo 25 usted se da cuenta las órdenes que Dios le hizo a Gedeón. ¿Qué entiende usted respecto a esto, hermanos? Aconteció que en la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Hermanos, es una orden que Dios está dando a Gedeón. Hermanos, ¿cree usted, hermanos, que es fácil? O usted, hermanos, si Dios te dice algo, haz esto, ¿lo harías? Por ejemplo, Gedeón, Dios le dijo, hermanos, o Dios le ordenó que tomara un toro del hato de su padre. Es algo, hermanos, que alguien, o sea, que el hijo robe al padre, y de repente, hermanos, la orden dio: derriba el altar de Baal que tu padre tiene. No es fácil, hermanos. No es fácil. El hermano pastor ha mencionado muchas veces que los que son católicos, no es fácil, hermanos. O usted lo haría fácilmente, hermanos, si Dios te dijese: te voy a usar, pero tienes que derribar o destruir todas esas estatuas que están en tu casa, o esos ídolos que están en la casa de tu padre, destrúyalos. Hermanos, ¿usted lo haría con facilidad?
Solo un obediente, un temeroso de Dios haría eso. Hermanos, Gedeón o Dios estaba formando el carácter de Gedeón en estos versículos. Era necesario que Gedeón obedeciera lo que Dios estaba diciéndole para que Dios cumpliese con él. En el versículo 12 que hemos leído dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso se cumplirá, esforzado y valiente, cuando entres en obediencia delante de Dios. En estos versículos de derribar el altar, hay tanto que pensar en esto, hermanos. Si Dios te da una orden, tienes que cumplirlo para que Dios pueda realizar algo especial en ti. Después de hacerlo, hermanos, mantente bajo la cobertura de Dios para que Dios haga algo grande en ti, hermanos. Porque si no, hermanos, después de que Dios te haya usado y te alejas de Dios, hermanos, habrá consecuencias. Es necesario, hermanos, luchar hasta la meta final. Gedeón cumplió lo que Dios le había ordenado, hermanos. Edificó altar para Dios en el lugar que Dios le había indicado. La obediencia es muy importante, hermanos. Es muy necesario. Si Dios te ha prometido usarte, lo va a hacer, pero tienes que obedecer en lo que Él te diga. Hermanos, muchas veces, muchos de nosotros, Dios nos dice, hermanos, yo sé que a todos los que estamos aquí, o no sé, pero en mi caso, Dios me ha dicho muchas veces, hermanos, en sueños. Antes de empezar a trabajar con los jóvenes, Dios me había dado una promesa. Me dijo: te bendigo y te bendeciré, me decía Dios en un sueño. Hermanos, la promesa de Dios se está cumpliendo, pero Dios no me dijo cuál iba a ser el proceso. Dios no me dijo que va a ser fácil. Si media vez vas a ser líder y ya en un momento a otro vas a llegar hasta allá. No es eso, hermanos. Tenemos que pasar proceso y mantenernos bajo la cobertura de Dios. Es necesario la obediencia, hermanos, y no alejarnos de Dios. Vaya conmigo, hermanos, ahí mismo en Jueces capítulo 2, versículos 18 y 19. Si lo quiere leer, y si no, escúchalo, hermanos. Jueces capítulo 2, versículo 18 al 20. Dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y los afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Dios se encendía contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Hermanos, pero en los versículos que hemos leído: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Hemos leído, hermanos,
Porque hemos leído muchas veces la historia de Israel. Hermanos, Dios ha hecho muchos milagros con el pueblo de Israel. Y si vamos a la Biblia, hermanos, ¿cuántos siervos de Dios o cuántos líderes Dios ha llamado delante de Israel para librar al pueblo de Israel? Es que hay un tiempo, hermanos. Eso es triste y lamentable. Cuando están pasando en una situación difícil, claman a Dios y Dios es movido a misericordia. Dios comienza a actuar en ellos, hermanos. Dios los ayuda en esa situación durante ese tiempo que el que Dios puso. Por ejemplo, los versículos que hemos leído, Dios llamó a Gedeón. Dios usó a Gedeón para librar al pueblo de Israel. Así, hermanos, cuando un juez era levantado por Dios, Dios lo respaldaba, Dios estaba con él. Pero cuando moría ese juez o esa persona que Dios había elegido, el pueblo de Dios volvía a desobedecer a Dios. Es triste eso, hermanos. Sucede en nosotros hoy en día. Dios nos libra de cualquier situación en que nos enfrentamos, quizás enfermedad, quizás bajo deuda, quizás por tantos problemas le clamamos a Dios. Y de repente Dios comienza a ayudarnos, hermanos, porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Y qué hacemos? Después de estar bien, después de estar sano, después de salir bajo la deuda, comenzamos a vivir a nuestra manera. Y no nos ponemos a pensar, hermanos, que estamos haciendo enojar a Dios. Y es terrible, hermanos, cuando Dios se enoja con nosotros. Es necesario, hermanos, luchemos, sometémonos en la presencia de Dios. No pretendo decir, hermano, que yo sea perfecto. Soy un hombre pecador delante de Dios, pero mi mayor anhelo es lograr la vida eterna con Dios. Y por lo tanto te pido, hermano y hermana, que usted también luche por su salvación. Si Dios te levanta, si Dios te respalda, no lo eches a perder. Que sea la muerte, hermanos, que nos quite de este mundo. Que no sea por nuestra desobediencia delante de Dios. Que sea Dios quien mande, hermanos, al quitarnos la vida o cuando llega el momento, pero que no sea por desobediencia. A mí me duele, hermanos, al escuchar personas jóvenes que sirvieron a Dios, adoraron a Dios, se entregaron a Dios por completo. Y de repente vino el amigo y comenzó a mal aconsejarlo. Lo sacó de la iglesia y el hermano se tiró en el vicio y murió en el vicio. Hermanos, de embalde el esfuerzo que estuvo haciendo y murió en el vicio. Eso es terrible, hermanos. A mí me causa tristeza, hermanos. Hace como una semana o 2 semanas, una de mis hermanas me comentaba que había fallecido un muchacho que yo conocí aquí, hermanos. Llegué aquí con ellos, hermanos. Ellos me recibieron. Él iba a la iglesia cuando estábamos en el Patma y creo que los hermanos se acordaban de él. Él iba cuando estábamos en la iglesia, ellos iban en la iglesia. Es más, él me animaba. Me decía, hermano, tienes que seguir, no te alejes de Dios. Me regaló una Biblia y la Biblia lo tengo todavía en la casa. Me regaló una Biblia y él perseveraba en el camino de Dios. Lamentablemente comenzó a juntarse con personas que no conocían de Dios y en vez de ganar a ellos, se fue con ellos. Me dolió, hermano. Se tiró en el vicio. Se tiró en el vicio, hermano. Se fue para Guatemala. Llegó allá, comenzó a tomar. Hace como 1 semana o 2 semanas me dijeron que falleció. Hermanos, es triste eso. Se murió en el vicio. Echó a perder lo que Dios tenía para él. Cuando él estaba en Guatemala, antes de venir para acá, él era uno de los líderes de los jóvenes. Yo los admiraba, hermanos, cuando yo los veía. Ellos adoraban a Dios. Él era parte de la juventud. Llegó en este país, siguió adelante en el camino de Dios, pero no aguantó. Comenzó a dar
caso, hermanos, a sus amigos y lo alejaron de Dios y murió en el vicio. Hermanos, es triste terminar de esa forma. No pretendo decir, hermanos, que seamos perfectos, pero vale la pena estar en el camino de Dios. Si Dios te prometió usarte, lo va a hacer, hermanos, pero tienes que permanecer en el camino de Dios. Si Dios te va a respaldar, hermanos, no lo eches a perder con tu actitud después. Dije en el principio, hermanos, los que somos músicos, mis compañeros, los que son integrantes de Buenas Nuevas, siempre hablo con ellos. Hermanos, permanezcamos en la humildad. Es algo especial, hermano, que el hermano pastor siempre ha mencionado la palabra de Dios, ha predicado que no permitirá que alguien suba aquí con jeans o con cualquier ropa desordenado, hermanos. Es algo especial, pero es triste, hermanos, cuando es una iglesia liberal. Son sueltos a hacer lo que se les da la gana. No pensemos, hermanos, que Dios va a cumplir su propósito en nosotros de esa forma. Dios va a cumplir algo con nosotros, hermanos, pero tenemos que mantener la humildad delante de Dios. ¿Cómo fue nuestro tema, hermanos? Hermanos, es necesario que usted entienda la palabra de Dios. El tema es: no pierdas el respaldo de Dios. Hermanos, cuando vengas en la casa de Dios, mantente despierto y pon atención a la palabra de Dios. Claro que yo quizás, hermanos, tartamudeo al leer la palabra de Dios. Hago lo que puedo, hermanos, pero usted tiene la Biblia en su mano, léalo. Estoy seguro que cuando Dios quiere hablarte, te va a hacer entender, hermanos. Pero véngase dispuesto de adorar el nombre de Dios. Hermanos, que Dios bendiga su palabra. Esto ha sido la corta meditación de la palabra del Señor. No pierdas el respaldo de Dios, es el tema, hermanos. Sigamos adelante, que Dios nos ayude día a día, hermanos. Yo sé que Dios tiene planes para nuestras vidas. Dios quiere usarte en la mejor manera, pero déjate usar. Obedezca lo que Dios te dice, hermanos. Yo sé que Dios cumplirá con nosotros. Oremos un momento, hermanos, para agradecer a Dios por su palabra en esta hora. Oh amado Padre que estás en gloria, soberano Dios, bendito sea tu santo nombre, poderoso Dios. He compartido tu palabra, bendito Dios, conforme a mi capacidad, oh Dios. Pero tu palabra es claro, oh Dios, ¿qué es lo que pides de nosotros, oh Dios? Tu palabra es perfecta, oh Dios, para entender. Yo sé que ayudarás a tu iglesia a entender esto, Dios. Abra cada mente, Padre bendito. Recuerda a tu iglesia, Señor, que hay consecuencias, oh Dios, si nos apartamos de ti, oh Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre, poderoso Dios. Levanta esta congregación, oh Dios. Sánalo de cualquier herida, oh Dios. Sánalo de cualquier problema. Levanta este pueblo, Padre bendito. Si los que estamos en este lugar, oh Dios, nos estamos olvidando de tu palabra, si nos estamos olvidando de tus mandamientos, oh Dios, vuélvenos a recordar, Padre bendito. Poderoso Dios, ayúdanos, Dios bendito. Si hay alguno de tu pueblo, Señor, está escuchando a través de la radio o nos van a visualizar, oh Dios, se está dejando por el orgullo, oh Dios. Te pido, Padre, que lo recuerdes, que eso no es tu plan, no es tu propósito. Padre Santo, para que lo puedas usar es necesario la humildad. Bendito Dios, permítanos, oh Dios, permanecer bajo tu cobertura, Dios Todopoderoso. Yo sé que tienes grandes planes y propósitos para nuestras vidas.
No permitas que lo echemos a perder, oh Dios. Oh Dios, yo sé que hay talento en este lugar. Hay adoradores que quieres usarlos, Dios. Te pido, Padre, que nos lo recuerdes, Señor. Hábleles personalmente en un sueño, oh Dios. Recuérdales, oh Dios, en un sueño que tienes planes, pero que nos estamos olvidando del temor delante de ti, oh Dios. Bendito Dios, que tu palabra haga efecto en tu iglesia, oh Dios. Ayúdanos día a día, Padre bendito. Toma el control de nuestras vidas, oh Dios. Y los que predicamos en este lugar, ayúdanos, oh Dios, que hablamos palabras conforme tu voluntad, Señor. Padre bendito, nos encomendamos en tus manos. Diríjanos, Padre celestial. Levanta tu iglesia. Y si más alguno, Señor, está pasando en situaciones difíciles, recuérdale, Señor, que es necesario luchar, porque yo sé que lo harás a la obra, oh Dios. Y que toda honra y toda gloria sea únicamente a ti, oh Dios. Cuando vean tu grandeza, Señor, exalten siempre tu santo nombre, Padre bendito. En el nombre de Jesús, te agradezco, Padre, por la meditación de tu palabra, oh Dios. Gracias, Padre Santo, gracias, oh Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Así, hermanos, que el Señor nos bendiga. Les deseamos muchas bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Y te pido, hermanos, que siempre que nos presentemos en la casa de Dios, vengamos con todo el corazón, hermanos. Yo sé que eso es lo que Dios pide. Muchas bendiciones a todos, hermanos, y el tiempo es con su hermano que corresponde. Aleluya. Este canto dice, fue la mano de Dios. Cantémoslo, quizás no lo saben, pero en el coro dice, fue la mano de Dios. ¿Qué pasa? Dice, fue la mano de Dios. Yo quiero que lo cante con nosotros. Si tú reconoces que Dios ha hecho algo en tu vida, cántalo con todo corazón. Y no cese las palmas para el Señor. Amado, te adoro esta noche. Que hubiera sido de mi vida si no me hubieras respetado. Caminando andaba yo, sin saber a dónde ir, buscando a alguien que pudiera comprender mi situación. Muy cansado andaba yo, padeciendo estaba, cuando de pronto tú me ves. Cada uno de ustedes, hermanos, sigamos adelante. Dios bendiga a nuestro hermano que nos ha compartido la palabra de Dios. Así que aquellos amigos, hermanos, los que nos van a visualizar a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Les animamos de seguir adelante. Alabado Jesús. Así que, hermanos, vamos a doblar rodillas, y para despedirnos en esta hora, pues yo invito a nuestro hermano Giovanni
que se quede un momento con nosotros. Voy a orar por usted después de la oración allá afuera. Así que oremos, hermano, en esta preciosa hora. Padre que estás en los cielos, Rey precioso, Rey eterno, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Hemos escuchado, Dios amado. Bendice la vida de tu Hijo, Señor. Úsalo cada día, Rey eterno. Dele más fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. La autoridad, Señor, los has otorgado a todos los que predican. Dios amado, respáldanos, Señor. Gracias te damos, papito lindo. Cuida a tu pueblo que se hicieron presentes. Guárdalos, Señor. Que esta palabra haya penetrado en sus corazones y denos fuerza para poder vivirlo. Los que no pudieron llegar, Señor, guárdalos, por favor. Cuídalos, protéjalos. Oh Rey eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, en esta preciosa hora, Dios amado. Te pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, en agonía, papito lindo. Sánalos, déles otra oportunidad más. Aquellos que están en las cárceles, Dios mío, tú eres el abogado fiel. Concédelo, Dios mío, la libertad para ellos. Rey eterno, gracias. Cuida a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te suplico, Rey amado, yo te pido, Señor, por mi hermano Franklin Giovanni García, Dios mío, por mi hermano Miguel Gómez, Padre amado, y por todos los que te necesitamos. Cuídenos, guárdenos, Señor. Así, Padre amado, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias, papá. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, Dios les bendiga y la paz de Cristo con cada uno de ustedes.